y estamos ahí en esa interacción con las redes sociales, en Facebook, tu canal. Ah, ¿ya se están cambiando las películas, amigo? Sí, ¡Ah, perro! Ya le estás haciendo caso a la gente. Exacto, amigo. le mando un saludo muy especial a Leti, chiquis. Sí. Porque nos dijo a Fernandito y a mí que nos sugirió algunas películas. Leti de Supercolchones, que es fanática de la butaca. Pero bueno, hacemos lo posible. Ahí te pasamos los títulos. Es que también son por derechos, amigo, de los derechos de transmisión de autor. O sea, ¿sabes? Todo es un proceso, es un programa 100% legal en cuanto a las películas. Por supuesto. ¿Qué tal? Ahora sí, muchachos, vamos a platicar. Les quiero compartir el tema del día de hoy, que es el del hombre elefante. Como lo comenté, Lázaro me mandó por ahí un mensajito. Me dijo, ¿sabes qué, Malilla? Estaría padre que compartieras con el público ese tema. A ti que te encanta desarrollar este tipo de historias que son bastante misteriosas y pues tienen mucho que aportar. Estamos pasando, ojo, voy a hablar del caso real del hombre elefante Joseph, no de la película. Pero la película nos ilustra, ¿no? Pero la película nos puede ilustrar porque no hay imágenes. Realmente hay muy poco archivo de imágenes reales de Joseph por la época en la que él vivió. Joseph nació en 1860, muchachos. Wow. 1860 en Inglaterra. Entonces, así como estamos viendo a Joseph, prácticamente así es como él ya se presentaba en los últimos años de su vida. Pero él nació bien, o sea, sin presentar malformaciones. Creo que al año, ¿no, amigo? Al año es cuando empezó a tener la manifestación de este tipo de enfermedad, que originalmente se le conocía como el síndrome de Proteo, pero el nombre real de la enfermedad es neurofibromatosis, que es una enfermedad que actualmente pues sigue vigente, solo que hoy se controla con medicamentos y pues lamentablemente Joseph creció sin estos medicamentos que le hubieran podido ayudar a que no se manifestara de manera tan visible su problema. Pero tuvo una historia muy triste que es la que quiero compartir con todos ustedes, pero al mismo tiempo de mucho positivismo por parte de Joseph. A los 11 años, Joseph pierde a su mamá. A los 11 años él ya tenía las malformaciones que se le fueron manifestando poco a poco. Y ojo, chiquis, Sergio, las malformaciones de Joseph no eran nada más a nivel, digamos, de la piel, era también dentro de su estructura ósea. O sea, se estaban deformando sus huesos y su piel, y su piel, obviamente, estructura. ¿no? Exactamente. Entonces a los 11 años de edad pierde la vida su madre, que era quien lo protegía, lo cuidaba y lo defendía del bullying, como luego le decimos. Burlas. Ahora, de todas las burlas que Joseph sufría. Y pues su papá se vuelve a casar y la madrastra no lo quería, entonces lo mandan a trabajar a la calle. Pues fue un niño en extrema pobreza. Pasaba hambre, yo creo. Pasaba hambre, trabajaba vendiendo enrollaba cigarros en aquella época, puros y todo eso, pero pues la mano también le empezó a crecer de más y pues realmente ya no podía ni siquiera trabajar en eso. Vendía artículos de casa en casa, asustaba a la gente. Entonces no podía realmente ser una persona funcional dentro de un círculo social porque pues tenía muchos problemas precisamente por su apariencia física. Entonces lo que hizo él es que se separa de su familia, se va a vivir a la calle a pedir limosna, hasta que prácticamente lo descubren en un circo. Antes los circos que presentaban estos espectáculos de fenómenos. Claro. Entonces lo empiezan a presentar como la estrella principal de un espectáculo de fenómenos. Pero fíjense qué lamentable, lo presentaban como el hombre más horripilante del mundo. O sea, no como el hombre elefante. De hecho, de ahí se acuña el nombre del hombre elefante, precisamente por su piel, porque el grosor de su piel era muy parecida al tipo de piel que tienen los elefantes. Entonces él estaba lleno como de verrugas, de escamas, una piel muy gruesa. Una de sus manos se deformó por completo y parecía una pezuña más que una mano. Entonces pues fue básicamente la razón por la cual pues sí, digamos, lo apodaron como el famoso hombre elefante. Pero en la realidad es que pues él padecía del síndrome en aquella época de Proteo, hoy conocido como neurofibromatosis. Entonces, pues una vida llena pues imagínate nada más, de vejaciones. Era exhibido humillaciones, en público, amigo. Humillaciones, era exhibido en público desnudo para que la gente pudiera apreciar sus malformaciones físicas. Los cuidadores del circo lo trataban como un animal, nunca le dieron un trato humano. O sea, le pegaban y todo Le eso. pegaban, lo exhibían en público. Era una cosa triste, terrible. ¿no? Tuvo una vida de verdad. Si usted cree que su vida es difícil, yo creo que la vida de Joseph nos deja muchas enseñanzas
porque Joseph decía que él agradecía todos los días haber nacido y poder respirar y ser parte de este mundo. Fíjate nada más, él nunca tuvo una actitud de rencor hacia la humanidad, a pesar de ser considerado el ser más horripilante del mundo. Sí, Sí, perdón, yo le dije esto a Malilla que aterrizara este tema porque yo recuerdo, tuve que haberlo visto porque en la tele, en el Canal 5 de México, no creo que lo hayan pasado, no sé si lo vi ahí o en el Cine Victoria. Más bien lo vi en el cine y me daba mucho miedo. O sea, yo, un niño de 6 años, me daba miedo ver esta película. Me acuerdo la carpa, la lona que tenía, cómo lo trataban, pero me daba miedo. Pero este hombre, era un niño, ¿no? Este hombre, como dice Malilla, la verdad, pues no era agraciado por fuera, pero con un corazón muy noble. Sí. Eso era sorprendente. Era un hombre que yo creo que ya tiene ganado el cielo. Ya, sí, la verdad es que era muy noble. Y a pesar de que poco a poco fue perdiendo la capacidad del habla, por sus mismas pues deformaciones que se le iban provocando. El principal problema de Joseph era la cabeza, porque le estaba creciendo el cráneo demasiado, de tal suerte que cada vez era más difícil poder sostener su propio peso de la cabeza, ¿no? Entonces, posteriormente, después de ser exhibido en las ferias y todo esto que le estaba sucediendo, cancelaron las exhibiciones de fenómenos con personas reales porque lo consideró la sociedad inglesa en su momento como algo inmoral. Entonces Joseph se vuelve a quedar a la buena de Dios, sin trabajo, sin dinero, con sus malformaciones todavía un poco más visibles, y pues realmente era un padecer total vivir prácticamente en la calle, hasta que por fortuna es encontrado por un médico inglés que se interesa en su caso y de alguna manera lo adopta, y Joseph pide que lo lleven. Joseph nunca tuvo una novia y él decía que él quería ser internado, recluido en un hospital para ciegos, para que una mujer se pudiera enamorar de él sin que él tuviera que verlo. Fíjate nada más lo que decía el pobrecito, ¿no? Sí. Entonces este médico se interesa mucho en su caso y empieza a estudiarlo, y él es el quien le asigna bueno, él es el que descubre que Joseph padece el famoso síndrome de Proteo. Entonces se da cuenta que su problema es degenerativo, que sus malformaciones cada vez se van haciendo más complicadas en su estado de salud. Entonces él no sé cómo consigue recurso, no sé si por parte del gobierno, pero a final de cuentas consigue que lo tengan en un hospital de por vida. Pasa sus últimos años en un hospital excelentemente bien atendido. Porque era un fenómeno, bueno, pero sí que era un fenómeno de estudio, ¿no? Para los médicos, sí, para los galenos. Exactamente, y de alguna manera Joseph pues permite que se le realicen todos los estudios habidos y por haber en pro de la ciencia, y pues a final de cuentas tenía como recompensa un lugar seguro, una especie de asilo. Le acondicionaron bien su estancia, ¿no? Su estancia, y con un trato ya humano, ¿no? Digno, humano, muy digno. Este médico se ganó el cielo por la manera en la que lo trató. Y pues empieza a tener contacto con contadas personas que se dan cuenta y descubren el gran ser humano que es Joseph. Se dedica a hacer maquetas, tenía esta sensibilidad hacia el arte y le hace una maqueta preciosa, hacía maquetas de ciudades, de pueblos, de puentes, de como postales, ¿no? Muy bonitas maquetas. Tenía, les comento, tenía esta paciencia y el tiempo aparte, ¿no? A pesar de que pues prácticamente nada más una mano le funcionaba. Entonces hace unas maquetas muy bonitas y un poquito las empiezan a vender y a subastar y empieza un poquito a capitalizar algo de ingreso, pero pues básicamente es el trato que él tenía muy digno por parte de este médico que lo atiende. Pero lamentablemente pues él ya no podía dormir acostado porque el peso de su cabeza ya era demasiado. Entonces en 1890, a sus 27 años de edad, se duerme acostado y se muere. Porque se asfixia. ¿Duró 27? 27 años. 27 muere a los 27 años. Oye, pues ¿qué tanto pasó en 27 años? Todo lo que sufrió. Cortos 27 años, pero pasó muchísimas cosas. Una vida llena de muchos... De tanto, ¿no? De tantas emociones, amigo. Entonces, él quiso morirse, entonces dijo, ya no aguanto. Imagínate, pues ya dormido te descuidas y cuelgas la cabeza de riaca, ¿no? Exactamente. Adiós. Sí, no lo tomaron como suicidio, más bien consideraron que fue un accidente. Sí. Que se haya dormido acostado. A lo mejor esporádicamente lo llegó a hacer, pero... Que tampoco no era vida, imagínate. Sí, no era vida. Dormir amarrado, parado. Dormir, pues sentado, básicamente. Sentado, más bien. Sentado. Por el peso. Pero era insostenible. Lo de Joseph, a final de cuentas, iba a terminar pasándole una factura, ese cráneo que se estaba haciendo cada vez más grande
y esta estructura de su cabeza y todo, que realmente ya no iba a poder él sostenerse, cada vez se le dificultaba más respirar, o sea, a final de cuentas le iba a pasar, ¿no? Tengo entendido, María, no sé si es cierto que también, aparte, aunque estuviera limpio, como que empezaba a oler feo. Sí, o sea, la verdad es que elefante. la piel, sí, la verdad es que la piel tenía como muchas verrugas y esta piel así con ese grosor tan específico y pues sí, la verdad seguramente es que guardaban secreciones. una secreción así muy fea. Entonces fallece y pues obviamente su esqueleto, obviamente pues lo utilizan para estudiar su caso y su esqueleto fue no exhibido, más bien lo tenían en la Escuela de Medicina de Inglaterra, de Londres, y pues era parte de los trayectos que hacían los jóvenes estudiantes de medicina, siempre terminaban pues en el esqueleto de Joseph y hacían pues todos los análisis médicos y les explicaban lo que había sido Joseph a partir de esa época. Hay una leyenda, yo no sé qué tan cierto sea, que supuestamente Michael Jackson había comprado su esqueleto. Dicen, ¿verdad? Dicen que había comprado su esqueleto. ¿A lo mejor con dinero, amigo? Posiblemente. Posiblemente decían que Michael Jackson tenía en su... Bueno, sí tenía uno, posiblemente era una réplica, pero Michael Jackson siempre sostuvo que era el original, que él se lo había comprado a este hospital y que él tenía la estructura ósea o... Pues, Michael Jackson era un loquillo, amigo. Pues sí, uno pues muy exótico, ¿no? Lo Muy que hiciera, lo exótico. adquiría, ¿no? ¿Qué moraleja nos puede dejar esta película? Pues mira, la verdad es que En este caso, más la bien, actitud que tuvo Joseph siempre de amor hacia la humanidad, a pesar de toda la vida tan llena de tantas vejaciones y tantas humillaciones que vivió, la verdad es que sí nos deja así como ese ejemplo. Y hoy en día sigue vigente. Hay muchas personas que tienen el síndrome de Proteo o la neurofibromatosis, pero insisto, se manifiesta ya de una manera, en cuanto se empieza a manifestar, se controla a través de medicamentos, así es que sí se les llega muchas veces a deformar la cara, pero ya no es así tan exageradamente visible como lo fue con este muchacho, que pues, imagínate nada más. Y aparte en aquella época, ¿no? En la que la ciencia no había avanzado tanto en cuanto a medicina. Tanto, había tantos prejuicios, había tantas cosas malas, ¿no? Como que todos se lo atribuían a Dios, pero en el mal sentido, ¿no? O al diablo. O al diablo, tienes razón. Una cosa de bruja. Excelente tema, María. Muy bien aterrizado. Qué bárbaro. Nos encantó. Deja pensando, ¿verdad? El hombre elefante. Sí, una historia muy conmovedora, la verdad de las cosas. Gracias, amigo.